Fiscalía pide precluir caso Uribe. Dice que pruebas no son contundentes. Para la Fiscalía fue Calich, quien desató una serie de hechos para actuar en favor de Uribe Vélez. Este miércoles, quinto día de sustentación por parte de la Fiscalía para pedir la preclusión en el caso de la investigación por soborno a testigos y fraude procesal en contra del expresidente Álvaro Uribe, la Fiscalía terminó de sustentar el segundo hecho jurídicamente relevante por el cual pide la preclusión del caso. Según el fiscal Gabriel Jaimes, hay debilidad en las pruebas, por lo cual el camino consecuente debe ser la preclusión de la investigación. El delegado de la Fiscalía sustentó su postura afirmando, entre otras cosas, que ninguno de los testimonios presentados incluye de manera directa al expresidente Uribe y que, por el contrario, Carlos López Calich fue quien gestó una serie de hechos para actuar en favor de Uribe, dado que le guarda una profunda admiración. Bueno, gente, hoy revelamos aquí los audios donde la Fiscalía denuncia, gente, el plan criminal de la izquierda comunista, de la Corte, gente. La Corte hizo un proceso falso en contra de Álvaro Uribe. La misma Fiscalía desenmascara no solamente a la Corte guerrillera y corrupta, sino que desenmascara un plan criminal del falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve y el plan criminal de Iván Cepeda. Hoy la Fiscalía denuncia que los audios aportados no corresponden a las evidencias de captura de pantalla del falso paramilitar. Y dice la misma Fiscalía que las evidencias aportadas fueron alteradas, o sea, arregladas en favor de este criminal Juan Guillermo Monsalve. Dice la Fiscalía que hay audios que no aparecen, o sea, los audios en las capturas de pantalla no aparecen, incorporaron otros audios que no tienen elemento probatorio en el caso de Álvaro Uribe. Hoy la Fiscalía desenmascara, gente, el plan criminal de la izquierda comunista, de la Corte guerrillera y corrupta. Hay que decirle al pueblo colombiano que la Corte es guerrillera y corrupta y se prestó, gente, para recibir plata del narcotráfico de las FARC, $5 millones para hacerle un proceso falso a Álvaro Uribe. Y hoy la Fiscalía desenmascara, hoy la Fiscalía revela las evidencias del falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve y que fueron recortadas, gente, las conversaciones en WhatsApp, solamente lo que les favorecía al falso paramilitar y a Iván Cepeda. Hoy denuncia la Fiscalía, dice que no tiene testigo en contra de Álvaro Uribe y que las evidencias aportadas no incriminan al presidente Álvaro Uribe. Esto es un duro golpe a la izquierda comunista. Hoy revelamos el montaje criminal de la izquierda comunista, de Iván Cepeda y del guerrillero asesino Gustavo Petro y del falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Escuchen estos explosivos audios. Fiscalía pide precluir caso Uribe. Dice que pruebas no son contundentes. Para la Fiscalía fue Calich, quien desató una serie de hechos para actuar en favor de Uribe Vélez. Este miércoles, quinto día de sustentación por parte de la Fiscalía para pedir la preclusión en el caso de la investigación por soborno a testigos y fraude procesal en contra del expresidente Álvaro Uribe, la Fiscalía terminó de sustentar el segundo hecho jurídicamente relevante por el cual pide la preclusión del caso. Según el fiscal Gabriel Jaimes, hay debilidad en las pruebas, por lo cual el camino consecuente debe ser la preclusión de la investigación. El delegado de la Fiscalía sustentó su postura afirmando, entre otras cosas, que ninguno de los testimonios presentados incluye de manera directa al expresidente Uribe y que, por el contrario, Carlos López Calich
fue quien gestó una serie de hechos para actuar en favor de Uribe, dado que le guarda una profunda admiración. En todas las versiones, los testigos aclaran que nunca hubo una llamada puesta en altavoz en donde Álvaro Uribe diera instrucción a Álvaro Hernán Prada para que actuara en su favor. En todas las declaraciones, al unísono, de manera coherente, afirman que el mensaje fue transmitido por Caliche, lo cual evidencia el distanciamiento o desligue que tiene la conducta de Uribe, aseguró el fiscal. Jaimes, además, aseguró que los pantallazos y audios presentados por la defensa de Cepeda ante la Corte fueron puestos bajo conocimiento, ya editados y renombrados o reetiquetados, por lo cual esto no evidencia una cronología de los hechos. Además, que al no contar con los celulares de donde se extrajo la información, este material de prueba digital podría ser dudoso. A lo largo de la mañana, en la audiencia, el delegado de la Fiscalía aseguró que los audios en donde habla Monsalve prácticamente parecen un monólogo. Monsalve al parecer solo contesta afirmativamente o negativamente. Pareciera que López alias Caliche estuviera respondiendo a algo que parece que no se ha preguntado. Las comunicaciones tienen problemas que son evidentes al estudiar las mismas. Jaimes evidenció que en uno de los CD que se presentaron en la Corte hay 23 archivos, 13 audios, 10 imágenes. 4 de los audios aportados no guardan relación con ninguna captura de pantalla de WhatsApp, es decir, están de más. En las 19 primeras imágenes, tienen en común la primera parte del nombre de cada archivo, no obstante, no conservan la secuencia ordenada ascendente y hay una discordancia en tal sentido. Agregó que se pudo apreciar que 15 grabaciones de notas de voz de WhatsApp, las cuales se encuentran desde la renombrada Monsalve Audio 5 hasta el denominado Monsalve Audio 19- no están relacionadas directamente en las capturas de pantalla, ya que estas, al ser renombradas manualmente, no conservan la secuencia funcional propia de este tipo de comunicación, ya que la duración de la reproducción no coincide, las intervenciones no coinciden con los mensajes, tanto de texto como de voz. De las 36 grabaciones en un segundo folio de notas de voz, 14 corresponden a la voz de Monsalve, solo 3 se relacionan en las capturas de WhatsApp y una no se encuentra en lo aportado el 22 de febrero a la Corte. Según el fiscal, este tipo de documentos digitales no fueron sometidos a protocolo estandarizado de recaudo, extracción y almacenamiento para conservar las características de mismidad, integridad y autenticidad. En la audiencia, el fiscal también señala que el celular que presentó Monsalve no fue el mismo que le incautaron y por lo tanto no es válido. Queremos destacar unos aspectos. En esas conversaciones, se puede identificar que el teléfono tenía una doble ranura para tarjeta SIM, lo que representa que tenía 2 SIM cards donde una estaba encendida y la otra no. Lo que nos lleva a concluir que el teléfono utilizado para la época de los hechos por Monsalve no fue el mismo que le fue incautado. No hay un valor probatorio, aseguró Jaimes. En la audiencia también se presentaron grabaciones de llamadas entre Diego Cadena y Álvaro Uribe, además de conservaciones de Pardo, As-Eye Cadena, en donde, según el fiscal, se evidencia que Uribe no intervino para que Monsalve se retractara. Para Jaimes, la valoración de estas pruebas evidencia que alias Caliche fue quien buscó la retractación de Monsalve, pidiendo que dijera la verdad porque Cepeda no le ofrecía ningún tipo de beneficio. Según la Fiscalía, Carlos López aseguró que le envié a Monsalve 200 mentiras para sacarle una verdad y no he podido. Esa frase es la que condensa, resume, transmite y constata la versión de Carlos Eduardo López o Caliche de que Uribe nunca intervino en ese hecho. En ese sentido, el fiscal solicita la preclusión de la investigación contra Álvaro Uribe por atipicidad del delito. El fiscal hace un llamado a construir la verdad de manera conjunta y que las personas que tienen los celulares los entreguen a Fiscalía o a la Corte
para saber la verdad absoluta, dijo el fiscal. En la jornada de la tarde, se realizará la presentación del tercer hecho jurídicamente relevante. Uribe dice que interceptaciones muestran que procedió dentro de la ley. El presidente del Senado y también miembro del Centro Democrático, Ernesto Macías, explicó el pasado sábado que ya recibió la carta de renuncia del expresidente Álvaro Uribe a su escaño en la Cámara Alta, si bien en el partido le pidieron que reconsidere su decisión. Uribe renunció días atrás a su escaño en la Cámara Alta. El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró este domingo que las interceptaciones en el caso, por presunto soborno y fraude procesal por el que fue citado ante la Corte Suprema de Justicia muestran que procedió dentro de la ley. Las interceptaciones al abogado Diego Cadena y a mi persona demuestran que procedimos dentro de la ley, dijo Uribe en un video publicado en su cuenta de Twitter, en el que subrayó que seguirá combatiendo la infamia desde la libertad o desde la cárcel. En este sentido, Uribe agrega que lo único que hizo fue simplemente ejercer su legítimo derecho a desmontar falsos testimonios dentro de la ley. El caso por el que ha sido citado Uribe 2002-2010 ante la Corte Suprema está relacionado con un proceso que se le sigue por presunta manipulación de testigos que le enfrenta al también senador Iván Cepeda, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo PDA. El pasado 17 de febrero, la Corte Suprema pidió investigar a Uribe por una posible participación en la manipulación de testigos en el caso contra Cepeda. Todo se remonta a 2012, cuando Uribe denunció a Cepeda por el presunto uso de falsos testigos, al acusarlo de buscar a exparamilitares en las cárceles y convencerlos de que declaran en su contra. Con esos testimonios, Cepeda vinculaba a Uribe con grupos paramilitares en su natal departamento de Antioquia. Debido a la citación, Uribe renunció a su escaño en el Senado, para el que fue reelegido el pasado 11 de marzo con 875.554 sufragios, la votación más alta en la historia de Colombia y que asumió el pasado 20 de julio. Lea, el presidente del Senado recibió la carta de renuncia de Uribe. En su declaración de este domingo, Uribe asegura que próximamente el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, quien también forma parte del Partido Centro Democrático y quien ha sido citado por el mismo caso, publicará nuevas pruebas acerca de conversaciones que tuvo con Carlos Eduardo López Callejas, conocido con el alias de Caliche. Según medios locales, Caliche es un hombre cercano al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, un testigo clave que al parecer grabó en la cárcel conversaciones con varios abogados, entre ellos Cadena, que han sido publicadas posteriormente. Confío que los mensajes que va a publicar Álvaro Hernán Prada con el señor Caliche demuestren que la iniciativa de hablar con el parlamentario fue del señor Caliche, que traía un mensaje del señor Monsalve que decía que quería rectificar su declaración inicial, subraya el expresidente. En un primer video publicado por Uribe el pasado miércoles, el expresidente ya afirmó que le habían avisado de que Monsalve estaba arrepentido, que quería corregir las falsedades en su contra, de lo que le informó Vicky Jaramillo, militante del Partido Centro Democrático, fundado por él. En su mensaje de este domingo, Uribe explica que a Jaramillo le trajeron un mensaje del recluso Monsalve, ella se lo transmitió y, por eso le pidió al abogado Diego Cadena que fuera a hablar con el recluso. Finalmente, Uribe consideró muy importante que declare el director de la cárcel, La Picota, donde está preso Monsalve, puesto que debe tener conocimiento de todo lo que hacía y decía.